Bien, buenas noches, que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta noche y vamos a continuar en Romanos. Hoy estamos iniciando el capítulo número 15. Entonces voy a pedirle por favor que vaya a su Biblia a Romanos capítulo 15. Vamos a ver si podemos abarcar este capítulo hoy. Estos capítulos ya van un poco más rápido que algunos otros. Habían otros capítulos u otros versículos que había que sacarles más el jugo. Toda la Biblia es importante, pero en estos vamos a avanzar un poquito más rápido. Dios primero. Y para los que están anotando, la enseñanza de hoy tiene como título: recibidos por amor los unos a los otros. Recibidos por amor los unos a los otros. Amén. Y como siempre vamos a estar viendo algunos otros textos, pero tenga una señal ahí en Romanos 15, porque ahí vamos a estar yendo y viniendo, para que se le facilite un poco más la búsqueda de los textos. Dice el verso 1 del capítulo 15. Esta es una continuación del capítulo 14. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan del tema de la semana pasada? La ley del amor entre los débiles y los fuertes en la fe. Ok, entonces Pablo acá está diciendo que así que, con esta frase, lo que está diciendo es que a continuación lo que viene del capítulo anterior es continuación de lo que vamos a hablar ahora. De este modo, o por esta razón, eso significa así que, por esta razón que dimos antes, los que somos fuertes debemos, y esa palabra debemos es estar en la obligación. Los que somos fuertes estamos en la obligación, es nuestro deber. No podemos fallar en el deber, se puede entender también, de soportar las flaquezas de los débiles. Y esa palabra soportar es cargar con, echarse una carga en el hombro, por ejemplo. Es llevar, también es tomar o traer. ¿Qué debemos de traer los fuertes? Las cargas de los débiles, las flaquezas de los débiles. Y las flaquezas de los débiles son las debilidades que ellos tienen. ¿Y por qué tienen debilidades? Por falta de conocimiento. Esa es la fragilidad que tienen ellos por falta de conocimiento. Y no debemos agradarnos a nosotros mismos. Debemos darnos, entregarnos por los demás. Cuando mi hermano o mi hermana lo necesite, es cuando haya la necesidad. Y debo abstenerme de hablar mal de él o ella. Si hay alguna persona que está pasando por una necesidad porque es débil en la fe, porque le falta conocimiento o lo que sea, sin importar lo que esté pasando, lo primero que tengo que hacer es apoyarle, ayudarle a salir de ahí y no juzgarla, no ponerme a decirle: es que a usted le pasa esto porque así, porque asá, porque usted es una desobediente, porque usted no hizo caso, porque usted... No, ayúdele primero. Y una vez que esté restaurada, esa misma persona se va a dar cuenta por qué le pasó lo que le pasó. Es más, de antemano ya lo sabe. No necesita que nosotros le vayamos a hacer toda una retahíla para hacer leña del árbol caído. Por ejemplo, si mi hermano piensa que tomar Coca-Cola es pecado, por ejemplo, no tomaré Coca-Cola jamás. ¿Para qué? Para no ofenderlo.
hasta que él llegue al conocimiento de que tomar ese refresco no me va a contaminar y no le va a contaminar espiritualmente. Va a llegar un momento en que se da cuenta que no. Pero que por razones de salud es preferible no tomarlo. Ok, yo no lo tomo no porque peco, pero por cuestiones de salud prefiero no tomarlo o tomar poco. O vamos a suponer que es al contrario. Al contrario, mi hermano es el que toma Coca-Cola y yo no. Yo le puedo sugerir razones por las cuales no le conviene tomar, por salud, por ejemplo. Vamos a ver, me doy cuenta de que mi hermano es diabético. Un vaso de Coca-Cola aproximadamente dice que tiene 8 cucharadas de azúcar. Mi hermano pesa 180 kilos, vaya imaginándoselo. Es hipertenso. Se toma 6 botellas de Coca-Cola al día y no hace deporte. ¿Está listo para la foto? Dijo la hermana. Ok, yo por cuestiones de salud le digo, mi hermano, no te conviene, mejor tome agua, es más saludable, camine un poquito, ¿verdad? Pero no le voy a decir que se está contaminando espiritualmente porque se toma 6 botellas de Coca-Cola al día, ¿verdad? Ahora, el verso 2 del capítulo 15 de Romanos, estamos en Romanos 15, versículo 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí donde dice que cada uno de nosotros es cualquiera de nosotros, todos. Dice, agrade a su prójimo. Ahora, esto no significa que hagamos lo que el otro quiera antojadizamente. Por ejemplo, que otro hermano, no ese que les dije ahorita, otro viene y me dice a mí, por ejemplo, debes agradarme, William, usted enseñó que usted tiene que agradar al prójimo. Entonces, esa mujer con la que usted me vio, que no es mi esposa, calladito, para que me agrade. No le diga nada a la esposa, no le diga nada a nadie y quédese calladito. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Tengo que agradarlo en eso? Sigamos leyendo. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo, ¿qué dice su Biblia ahí? En lo que es bueno. Eso no es bueno, porque es pecado, está en adulterio. Entonces, y dice también para edificación. ¿Es bueno serle infiel a la esposa? Jamás. Contesten, esposas. ¿En qué edifica que yo me quede callado? En nada. Jamás. Entonces yo no me voy a quedar callado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que debo hacer es hablar con la persona a solas, como lo dice la palabra. E intento persuadirlo, deje a esa mujer, eso no le conviene, que eso es pecado, que la Biblia dice esto, y trato de hablar con él. Si la persona no me escucha, entonces busco 2 testigos serios, fieles, de buen testimonio, y hablamos con esa persona de nuevo. Si nos hace caso, lo ganamos para Cristo. Si no, se lo decimos a la iglesia, y ahí se va a enterar la esposa probablemente. Pero no podemos hacer otra cosa. Ese es el consejo que nos da la Biblia. Recordemos que somos un cuerpo y debemos edificarnos, o sea, trabajar juntos para el beneficio de todos. Entonces, si ese hermano anda en pecado y anda haciendo ese tipo de cosas, no me va a beneficiar a mí. Yo eso no se lo puedo soportar, porque va a perjudicar a la iglesia en su totalidad. Y el trabajo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo se puede caer en un momento muy rápido. Dice el verso 3 y da la razón. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús siempre quiso y siempre agradó al Padre en todo, ¿cierto? Jesús no hacía su voluntad sino la del Padre. Él se entregó a sí mismo por todos los pecadores y uno de esos era yo. Jesús nunca antepuso sus deseos. Y sigue diciendo el versículo 3, antes bien como está escrito, los vituperios de los que
te vituperaban cayeron sobre mí. Eso está en Salmos 69:9, por si usted está anotando. Capítulo 15 de Romanos, versículo 3, sí. Y al final dice, antes bien, como está escrito. ¿Dónde está escrito que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí? Está en el Salmo 69:9. Ahora, ¿qué es eso de que los vituperios que te vituperaban? Ese pasaje de Salmo 69:9, en la versión Nueva Biblia Viva, dice así: mi celo por tu casa arde como un fuego dentro de mí. Tus enemigos me injurian como te injurian a ti. Entonces nosotros como hijos de Dios nos van a pasar muchas cosas que le hicieron a Cristo. ¿Y qué debemos hacer con eso? Soportarlo. Soportarlo, ¿por qué? Porque está escrito, nos van a perseguir, nos van a maltratar, van a hablar mal de nosotros, pero que todo eso sea porque estamos haciendo el bien. Amén. Ahora, a nosotros nos debe arder, hermanos, el corazón como un fuego cuando las personas hablan mal de Dios. Yo no sé si usted escucha gente hablando mal de Dios o diciendo cosas y se da media vuelta y se va. No, hermanos, nosotros tenemos que, eso nos tiene que hacer arder el corazón. Ahora, si están hablando mal dos personas que yo no conozco, que no están hablando conmigo y están por ahí, pero a veces pueden ser hasta familiares con quienes nosotros sí podemos hablar. Son personas de confianza que están hablando mal de Dios con nosotros y nosotros calladitos no defendemos nada. No. A nosotros nos debe arder el corazón como un fuego cuando sucede esto. Insultan a Cristo o hablan mal del cristianismo. No, nosotros tenemos que defender. O tal vez están hablando mal de un hermano o de una hermana a espaldas de él. No debemos tolerarlo. No debemos tolerarlo. Ni participar en dicha conversación. Tampoco debemos nosotros hablar mal de un hermano que está ausente. Nosotros no nos podemos prestar para hablar de alguien que no está presente ahí y hablar a espaldas de la persona. Lo que tengamos que hablar de alguien, hablémoslo de frente. Hermano, hermana, venga acá, vieras que me pasó esto y esto y esto. El otro día escuché que usted dijo algo así, no sé si lo entendí mal o no. ¿Usted me puede explicar un poquito qué fue lo que quiso decir con esa frase o con eso que se mencionó? Y le doy la oportunidad de que me explique. Y si lo que él explica me sigue ofendiendo, le digo, hermano, usted me ofende con eso. Y se lo digo de frente. ¿Por qué le va a tener miedo? Es mi hermano, es mi hermana. ¿Cierto? Tenemos que tener ese valor. Eso es amor. Eso es amor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es restaurar la comunión. Si la persona habló mal de mí y yo me enojo y ya no le hablo, ¿dónde está el amor? No. Y no podemos venir a la iglesia enojados y ministrar la alabanza enojados y el otro cantando enojados y el otro haciendo. No. Así no debe de ser. Ahora, hablan mal del pastor, hablan mal de la iglesia. Y nosotros conocemos cómo es nuestro pastor, ¿sí o no? Y si están hablando mal de él, aquí sucedió una vez, yo lo dije. Y una persona me dijo, vieras que el pastor dijo esto y esto, así en serio, ok, reunámonos con el pastor los tres. No quiso la persona. No quiso. ¿Por qué? Porque lo que me dijo era grave. Y yo estaba dispuesto, es más, yo hablé con el pastor y digo, pastor, vieras que me hicieron esta y esta acusación de usted. Y la persona es fulana de tal y le dije que habláramos y me dijo que sí. Pero pasé 6 meses buscando cómo reunirnos y nunca quiso. No, hermanos, o sea, vamos a ver, yo soy un miembro más de la iglesia. Pero si el pastor, que es el pastor, que es la cabeza, hace algo que está contrario, ¿por qué no le podemos decir, mi hermano, usted se equivocó? O explíqueme esto, por lo menos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no toquéis al ungido de Jehová. Y entonces el pastor hace lo que quiere. Y cuando alguien, no toquéis al ungido, no, eso no se refiere a eso. No se refiere a eso jamás por ningún lado.
Ahora, si yo le digo a esa persona, me lo sostiene delante de lo que quien usted está hablando. Si me dice que sí, vamos. Si me dice que no, ya yo me hago una idea. ¿Por qué no? Es que no quiero problemas, pero es verdad. Si es verdad y no me lo quiere decir, ¿por qué? ¿Para qué me lo dijo inicialmente? ¿Usted me lo dijo inicialmente para corregir la situación o quiere nada más tirar la piedra y esconder el brazo? No. La respuesta que le den a uno de eso va a determinar lo que sigue. Ahora, ni Cristo se agradó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, voy a leer para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos, así es que si quieren nada más lo anota. Filipenses 2, del 1 al 11, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Oiga Jesús, como lo que Jesús hizo. Pablo dice, y hace 3 preguntas en el primer versículo de este capítulo, en esta versión dice: ¿lo que escribo los anima en Cristo? ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? Hace una 4ª pregunta: ¿me tienen verdadero afecto y compasión? Le está preguntando Pablo a los hermanos en la iglesia en Filipos. Y les dice el verso 2, porque probablemente la respuesta de ellos es: claro, Pablo, sí, nosotros te amamos, sí, todo está muy bien. Dice: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios. Oiga lo que está pidiendo Pablo. Dice: Jesucristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, a vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. De modo que mucho menos nosotros debemos agradarnos a nosotros mismos. Esto es amor al prójimo, hermanos. Cuando realmente nosotros bajamos hay algo que enseñan, ahorita no me acuerdo cuál es la rama que él lo enseña, no sé si es psicología o relaciones o algo por el estilo, pero dicen que cuando usted vaya a hablar con un niño, usted se agache y se ponga a la altura del niño y hable con él, para que el niño lo vea igual. Y si usted tiene que tirarse al piso y jugar con él, hágalo. Pero si nosotros andamos así y viendo a la gente por encima del hombro, ¿dónde está el amor? Eso se llama orgullo y eso a Dios no le agrada. Debemos de tener a los demás en más alta estima que a mí mismo. Sentarme con alguien, conversar con ese alguien, dedicarle tiempo a ese alguien, darle un abrazo. Tal vez ni siquiera decirle nada, como me pasa muchas veces con algunas hermanas, que solamente lo abrazan a uno y se queda uno así y no le dicen nada, pero uno siente en el abrazo que hay algo. ¿Sí o no? Y se va uno diferente. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. Ya lo habíamos visto hace algunas lecciones, ¿cierto? Sino el amaros unos a otros. Eso es lo que tenemos que debernos, amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque siempre va a tener que estar pagando. Siempre va a tener que estarle amando.
Si yo le debo amor a usted, tengo que estarle amando y amando y sigo amándola porque se lo debo. Hoy le pagué, pero mañana le debo otra vez, tengo que volverle a amar mañana. Y el miércoles le amé, pero el jueves ya le tengo una deuda, ya tengo deuda, entonces tengo que volverle a amar el jueves. Y ustedes a mí también. Aunque seamos difíciles algunos de amar, debemos amarnos unos a otros. Porque el que ama a Dios, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Sin comentarios. Seguimos en el verso 4 de capítulo 15 de Romanos. Tengamos una señal ahí en Romanos 15, porque vamos a estar yendo y viniendo, les decía. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, dice Pablo, es necesario escudriñar las Escrituras. Por eso no hagamos caras ni nos enojemos cada vez que el pastor diga, hermanos, escudriñemos las Escrituras. Cada vez que sube alguien aquí a enseñar, hermanos, escudriñemos las Escrituras. Lea la Biblia todos los días, lea los pasajes que le manda el pastor todos los días, analícelos, medite en ellos, reflexionemos en ellos, meditemos en ellos, comamos palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene el débil en la fe? Falta de conocimiento. De manera que si nosotros vamos conociendo, dejamos de ser débiles y pasamos a ser fuertes en la fe, ¿sí o no? Amén. Ahora, hay quienes dicen que no leen el Antiguo Testamento porque ya no está vigente, dirán algunos. Otros dicen, es que es muy viejo. Otros dirán, es que la verdad no sirve. O la razón que pongan, lo que sea que digan, están equivocados. Porque el Antiguo Testamento es muy importante, es riquísimo y nos va a dar mucho conocimiento de qué, para poder interpretar de una manera correcta el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo tuvo que morir en un sacrificio, porque tuvo que derramar su sangre, porque lo hizo en la Pascua, porque no murió otro día, porque Él resucitó y fue levantado en Pentecostés. ¿Por pura casualidad? No. Todo eso tiene un cumplimiento profético. Todo, absolutamente todo. El detalle más pequeño tiene un cumplimiento profético que si nosotros no sabemos el Antiguo Testamento, algunas sectas nos podría rodar. Y no queremos eso, amén. Y para que este conocimiento integral nos lleve de ser débiles a ser fuertes en la fe, nosotros debemos de conocer todo el consejo de Dios. Pablo en un versículo de un libro de los que él escribe, en una de las cartas que él escribe, él dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Priscila y Aquila se acercaron a Apolos? Que Apolos solamente era un hombre elocuente y muy ferviente, pero solamente conocía el evangelio de Juan. Y ellos lo tomaron aparte y le expusieron más ampliamente el resto de las Escrituras. ¿Por qué? Pues no se podía quedar solo con eso. Igualmente nosotros no nos podemos quedar solo con una parte. Es que a mí lo que me gusta es la alabanza, nada más. Entonces yo solo alabo. Y la oración, por ejemplo, nunca ora, no lee la palabra. No, es integral. Ahora, nosotros vemos que Dios tiene demasiada paciencia para su pueblo Israel. Si usted ha leído en el Antiguo Testamento, se da cuenta de la paciencia que tiene Dios para con Israel. ¿Y cuántas veces los consoló? Muchísimas, muchísimas. Ahora, así como Dios Padre, Jehová de los ejércitos, consoló y fue paciente con su pueblo Israel, Dios sigue siendo paciente y nos consuela a nosotros hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A su iglesia. Ahora tenemos que estar nosotros en el mismo sentir con Cristo Jesús. El sentir que da Dios, de amarnos los unos a los otros, de entregarnos los unos a los otros, de fortalecernos los unos a los otros.
Bendito sea nuestro Padre eterno por su palabra. Y para que hablemos lo mismo, lo mismo que estamos enseñando hoy, lo mismo que se predica los domingos, lo mismo que se trae en esta iglesia desde que se fundó: sana doctrina, palabra de Dios, enseñanza. Los pastores que no educan a su iglesia pueden hacer con ellos lo que quieran, y la iglesia ni cuenta se da si el pastor está enseñando bien o está enseñando mal. Pero aquí el pastor tiene una soga en el cuello. Si quisiera torcer las escrituras, rapidito le levanta la mano 5, 6, 7 hermanos: pastor, suave, ¿qué es eso? ¿Qué está enseñando? Es que se enredó el pasaje, ¿o qué le pasó? Póngase los anteojos porque parece que no está viendo bien, o algo por el estilo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento, hermanos, y eso lo hace una persona que sabe que está enseñando bien y no tiene miedo de nada, absolutamente de nada. Sí. Hechos 20:27. Sí. Porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Gracias. Amén, gracias. Ahora, ¿qué es lo que se enseña acá? Palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la práctica de lo que nos toca hacer, las cosas que no debemos hacer. La idea de que todos nosotros hablemos de lo mismo, del evangelio de Jesucristo, y estar haciendo esto es para glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios, porque eso es lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Amén. De esto pueden tomar nota los que enseñan en su casa, su familia, los maestros de escuela dominical, las líderes de mujeres, los líderes de hombres, los líderes de jóvenes. ¿Para qué? Para que vayamos enseñando lo mismo. Para que vayamos enseñando lo mismo y sepamos dónde vamos. Entonces, cuando se reúnen los hombres por aparte, los jóvenes por aparte, las mujeres por aparte, pero el domingo estamos todos acá y está enseñando el pastor a toda la iglesia, estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque las mujeres están enseñando lo mismo con mujeres, los hombres están enseñando lo mismo con hombres, los jóvenes están enseñando lo mismo con jóvenes, la escuela dominical está enseñando lo mismo. Entonces, cuando esos niños crezcan y pasen a ser jóvenes y después ya se crezcan más y pasen a los grupos de hombres y de mujeres y sean adultos, ellos traen una misma línea de pensamiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque usted sabe por qué la mayoría de gente cae en sectas. Porque hoy aprendieron algo por aquí, mañana algo por allá, el otro día escucharon otro lado, el otro día estuvieron en otra iglesia, el otro día se van a otro lado, el otro día escuchan a otro, el otro día están en donde los mormones, el otro día están donde los testigos de Jehová, el otro día le ponen atención a los Hare Krishna. Y cuando se dan cuenta tienen un arroz con mango en la cabeza que terminan en la peor de las sectas, porque no tienen una base. Amén. Creen lo que les pongan y no echan raíz en ningún lado. Amén. Sigue diciendo el verso 7 de Romanos 15. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Recibíos por amor los unos a los otros. Recibíos por amor los unos a los otros, por si no lo había notado. ¿Y qué dice el verso 7? Por lo tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En consecuencia, como resultado de lo antes mencionado, significa: sobrecojan, amparen, cuídense los unos a los otros, tal como Cristo nos cuidó, tal como Cristo nos amparó, como nos sobrecogió Él. Y esto lo debemos hacer para la gloria de Dios Padre. Y no para satisfacción personal, no para resaltar tu ministerio o el nombre de quien sea, sino solamente para la gloria de Cristo. Amén. Hermanos, acá es importante hacer mención de una forma de recibirnos los unos a los otros. Es en los tiempos de saludos, me decía antes. Yo me alegro mucho de que los que estamos acá, hoy martes, hoy, usted que está acá hoy presente, la mayoría, hemos entendido esto. Ya que nosotros, vuelva a ver a su hermano que tiene a la par,
somos en la mayoría los que salimos a saludar al resto, ¿o no? ¿Cierto? Los demás se quedan sentados, pero nosotros somos los que salimos a saludarlos. ¿Por qué? Porque hemos entendido, porque hemos llevado enseñanza, porque ya no somos débiles en la fe. Ahora, esta es una forma importante de amarnos, de recibirnos, de darnos. ¿Por qué? Porque la otra persona sabe que hay amor en esta iglesia. Imagínense que todos nos quedáramos sentados, que solo el pastor fuera uno por uno a saludarlos a todos. No está bien, no está bien. Ustedes se acuerdan hace algún tiempo que yo me quedé sentado un domingo. Algunas de ustedes llegaron y le dije, yo estoy haciendo un experimento. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se extrañaron? Porque siempre salgo y yo voy a hacer un experimento, voy a ver cuántas personas vienen, y los que llegaron son los mismos que siempre se levantan. Y vea que hoy me sirve como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos esto. Ahora, ese débil que no se levante de la silla, ¿lo vamos a hablar mal de él? ¿Lo vamos a criticar? No, jamás. Estas personas necesitamos enseñarles lo que nosotros ya sabemos. Poco a poco, seguirlos amando, seguirlos abrazando, seguirles dando palabras de bendición, siguiendo en la motivación hacia ellos para que se sientan parte del cuerpo de Cristo, que somos todos. Ellos, aunque estén sentados, son parte del cuerpo de Cristo. Algunos no lo hacen por edad, otros porque les cuesta levantarse, otros porque tienen problemas en las rodillas, otros porque tienen problemas en la espalda, qué sé yo, no sé, tal vez trabajaron toda la noche y están cansados, no sabemos. Independientemente, o sea, nosotros vamos y lo hacemos. Amén. Y me parece que sería bueno en algún momento dado, pastor, tome nota ahí, predicar de este tema a toda la iglesia. A toda la iglesia, para que comprendamos todos un poquito más. De aquí hay mucho que hay que enseñarle a toda la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco. Verso 8 del capítulo 15. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué es el siervo de la circuncisión? Es siervo de Israel. Recuerde que la circuncisión representa a los judíos. Ok, entonces él vino a ser siervo de los judíos. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de Dios? El evangelio. No era, es la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles fueron las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob? Que Abraham tendría una gran descendencia, que iba a ser una gran nación, y que todos los que creyeran en él, que todos los que tuvieran la fe de Abraham iban a ser bendecidos, todas las naciones, por la fe de Abraham, ¿cierto? Jesucristo vino a los judíos, eso está clarísimo, ¿cierto? Ahora, Jesús vino a su pueblo Israel. A Dios se le conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob es Israel. Y eso con el propósito de mostrar la verdad de Dios, que es el evangelio, y lo que Cristo como Mesías vino a hacer, que era sacrificarse para liberar al pueblo de la esclavitud de sus pecados. Si usted me puede acompañar a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías es de los últimos libros, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, si usted llega a Mateo, se devuelve a Malaquías y después se devuelve a Zacarías. Zacarías 9:9. 9:9. Yo lo tengo marcado en mi Biblia. Los que llevamos Sean lo tenemos marcado, ¿cierto? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Aquí de este texto también se sacaron varios cánticos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía, o una de las profecías, porque hay muchísimas, de que Jesús vendría al pueblo de Israel. Sión es el monte de Sión que está en Jerusalén, y ahí menciona a Sión y dice hija de Jerusalén. Ahora, adelántese un poquito a Mateo 1
Mateo 1, ahí adelantitos, pasa Malaquías y sigue a Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Está hablando un ángel con José acerca de María, diciendo de María: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Por qué se llama Salvador? Dice, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Por lo tanto, Jesús es Salvador de los pecados, pero dice salvará a su pueblo. Él vino a Israel. En otra ocasión Él dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es cierto, Él vino por ellos. Pero más adelante Juan también dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él vino primero a los judíos, pero no solo a los judíos, también a nosotros los que éramos gentiles, porque ya no somos gentiles, ¿verdad? Ahora somos cristianos, hijos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios entonces que Él vino primero a los judíos, pero también a los gentiles. Y el verso 9 al verso 12 de Romanos 15 leemos. Dice que Cristo vino a los de la circuncisión. Y dice el verso 9, y para que los gentiles, ve que no los deja fuera. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Nosotros somos salvos y somos alcanzados por la pura misericordia de Dios, porque nosotros no estábamos en el mapa de Israel. Israel a nosotros nos trataba de perros, de perrillos. Éramos nada para ellos, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque está escrito desde el Antiguo Testamento. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cuántos glorifican a Dios por su misericordia? Amén. Como está escrito, ya está escrito. Dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está escrito en el segundo libro de Samuel 22:50 y en el Salmo 18:49. Salmos 22:50, segundo de Samuel 22:50 y Salmos 18:49. Ahí en su Biblia es muy probable que tenga la concordancia de esos versículos. Verso 10 de Romanos 15 dice, y otra vez dice, otra vez, póngale atención a esa palabra, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso está en Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43. Verso 11. Y otra vez dice, vea que otra vez, o sea, no fue una vez ni dos veces, otra vez dice, alegraos, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Estamos en el verso 11. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Todos los pueblos son todas las naciones, todas las familias de la tierra, no solamente el pueblo de Israel. Y eso está en el Salmo 117:1, que también se han hecho cánticos de ese Salmo 117, que son muy lindos, por cierto. Verso 12, y otra vez dice Isaías, ¿cuántas veces? Otra vez y otra vez y otra vez. O sea que los gentiles no fue que hay un pasajillo por ahí, no hay muchos, que hablan de que los gentiles íbamos a ser alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esto está en Isaías 11:10. Verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
De modo, hermanos, que nosotros, que éramos de los gentiles, por la promesa hecha a Abraham, entramos en el regalo de la salvación. Por eso debemos alabar al Señor por su misericordia, porque es un regalo, es por gracia, por medio de la fe. Esta es la promesa hecha a los gentiles, que si creíamos como creyó Abraham, seríamos justificados. Amén. Ahora, acompáñenme un momento a Romanos 4. Romanos 4, devuélvase ahí un momento. Este pasaje solamente lo vamos a leer. Romanos 4, 13 al 25. Esto ya nosotros lo vimos al principio de estos estudios, pero vamos a volverlo a leer porque aquí cabe muy bien. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La descendencia que es de la ley es Israel. La descendencia que es de la fe somos los gentiles. Verso 17, como está escrito. Vea que está escrito también, otra vez lo menciona, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, ¿quién creyó? Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y oiga cómo termina el pasaje. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces queda clarísimo de que es por fe y que nosotros estamos incluidos ahí, no solamente los judíos, también nosotros los gentiles. Y dice que el Dios de Israel nos ha llenado de todo gozo, dice el pasaje del verso 13 de Romanos 15, de gozo y de paz en la confianza que tenemos en Él al haber creído en el mensaje de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros realmente hemos creído en Jesucristo, nosotros tenemos confianza y tenemos paz. Confianza y paz. Subió la gasolina, hay paz. Bajó el dólar y no bajan los precios, hay paz. Que ahora estoy gastando 10,000 colones más en el supermercado, tengo paz. ¿Por qué? Porque Él es mi suplidor. Yo no sé qué va a hacer, pero Él prometió que no me iba a dejar pasar hambre y yo le creo. Amén. Y eso es con el propósito de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros vamos a decir que creemos y andamos todos preocupados, todos afanados? Eso no es de un hijo de Dios. Verso 14 del capítulo 15 de Romanos. Pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, qué lindo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vamos a ver este pasaje. Pero, la palabra pero aquí significa verdaderamente. Aquí no es negativa, aquí es una palabra que se debe entender como verdaderamente. Estoy seguro, dice Pablo, no dudo, estoy convencido de vosotros, hermanos míos. Y eso quiero yo
pensar de nosotros como iglesia. Se les notaba a ellos la llenura de bondad en su corazón, pero por los hechos que ellos mostraban, no solo por lo que hablaban. Hablar es fácil y puede ser muy lindo, pero los hechos, hay un refrán que dice que escribe con la mano y borra con el codo. ¿Por qué? Porque habla muy lindo, pero después hace algo que dices, por favor, ¿cierto? Ellos mostraban con hechos lo que tenían en el corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no puedo hablar lindo y andar haciendo cosas feas o malas. Si soy un buen árbol, mi fruto tiene que ser bueno, punto. Mi fruto no puede ser bueno si yo soy un mal árbol. Amén. Porque dice que también están llenos de todo conocimiento, están llenos de bondad y de todo conocimiento. Acá todo conocimiento se refiere a todo el conocimiento que tienen de este tema en particular. El conocimiento que deben ayudarse los unos a los otros, recibirse los unos a los otros, tolerarse los unos a los otros. Y debido a esta madurez que habían alcanzado, ya estaban en la capacidad de amonestarse unos a otros. Una característica, de un hermano maduro en la fe es que cuando se le amonesta o se le exhorta, cuando se le aconseja, no reacciona de mala manera. Fijo. No, acepta, sino que reconoce en su corazón por el conocimiento que tiene y la humildad que algo hizo incorrecto y que por eso le están aconsejando con amor. Amén. Ahora, dice que el versículo 14 dice, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Termina diciendo la segunda parte del versículo 14, Romanos 15, ¿verdad? Dice, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. ¿Quiénes son los que se pueden amonestar los unos a los otros? Los que están llenos de amor y de conocimiento. Si no tiene amor y conocimiento, no se mete en eso, porque lo que va a hacer es regañar a la otra persona y lo va a tratar mal. Y si no tiene conocimiento, quién sabe qué le va a terminar diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para poder hacerlo tenemos que estar llenos de conocimiento. Voy a leer para ustedes 3 pasajes de Proverbios, si quiere los anota, porque los voy a leer en otras versiones. Proverbios 11:14, todos son de Proverbios. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Proverbios 15:22. Proverbios 15:22 y Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Ok. Proverbios 11:14 en la versión, la Biblia de las Américas dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ok, ahora, Proverbios 15:22 en la Nueva Traducción Viviente dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y Proverbios 24:6 dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tenga muchos consejeros. Y los 3 pasajes hablan de consejeros, o sea, en plural, más de uno, ¿cierto? Ahora, tener hermanos que sepan aconsejar es una bendición grande, hermanos, muy grande, que no muchos tienen. No muchas personas tienen hermanos que sepan aconsejar cerca. Y nosotros, si tenemos esa clase de hermanos, tenemos que aprovecharnos de ellos y no enojarnos cuando nos aconsejan, ¿cierto? Un hermano maduro se deja corregir y eso definitivamente lo llevará a crecer espiritualmente y en fe, ¿o no? Sí, hermanos. Sí, aquí hay personas en esta iglesia, hay o han habido personas que se les ha amonestado, se les ha aconsejado, han corregido, han puesto las barbas en remojo, como diría mi abuelo, y han crecido en fe. Su fe no es la misma de hace 1, 2, 3, 4, 5 años.
Pero aquí hay hermanos también, o habían hermanos, que se les amonestó, se les dijo algo y se fueron. Y yo no sé dónde están hoy, porque no sé, pero no están. Esperemos en Dios que estén en alguna otra congregación edificándose. Pero hay algunos que sabemos que no están edificándose. Ahora, por el contrario, si no se deja amonestar, es inmaduro, débil en la fe y sufrirá un poco o quizás mucho, yo no lo sé. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda. Dios en medio de la amonestación quiere que entienda y corrija. Dios quiere que esa persona entienda y sea corregida sin dolor. Hablaba temprano con alguien y digo yo, mira, tiene que ver con esto. Dios quiere que en medio de la amonestación la persona entienda y sea corregida sin dolor. Pero si no atiende y corrige, será disciplinado y con dolor. De una o de otra manera, si es hijo de Dios, va a terminar aprendiendo con o sin dolor. ¿Cómo quiere usted? ¿Con dolor o sin dolor? Obedezcamos. No hay otra. Recibámonos el consejo por amor los unos a los otros. Amén. Y no me vea feo. Por favor, yo le amo de verdad. Verso 15 de Romanos 15. Vamos a leer del 15 al 19. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Aquí con atrevimiento es con confianza. Como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios que seamos nosotros? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, o sea, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, por la palabra y con las obras. O sea, cuando nosotros hablamos, nuestros hechos deben de reforzar las palabras que nosotros decimos. Verso 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo. Lo que he hecho, dice Pablo, es obedecer el llamado que Dios me hizo de predicar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál es el llamado que le ha hecho a usted? No me responda. Hagámoslo. Y este servicio es por gracia, dice Pablo, es un regalo. Y yo no me jacto. Si me glorío es en Cristo y nada más. No me atrevo a hablar otra cosa, esto con palabras y con acciones. No. Dice Pablo, yo no me atrevo a hablar de fútbol, yo no me atrevo a hablar de las carreras en los estadios, yo no quiero hablar de los soldados romanos, yo no quiero hablar de todos los viajes que yo he hecho, yo no quiero hablar de cómo yo hago tiendas, yo no quiero hablar de cómo Dios me usa, yo no quiero, yo no quiero hablar de cuando el Señor me llevó al tercer cielo, yo no quiero hablar de nada de eso, yo solamente quiero predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y lo mismo quiero yo, y lo mismo quiero yo que usted también quiera. Amén. Y ustedes pueden ver las señales y los prodigios que vienen después de la predicación del evangelio. Ya lo habíamos visto una vez en Marcos, que los milagros, los prodigios, las señales que vienen sin ser predicado el evangelio, pele el ojo. Pellízquese, porque si hay milagros, señales y cosas y el evangelio no se ha predicado, esas señales, esos prodigios y esos no los está haciendo el Padre Eterno. Los milagros de Dios vienen después de ser predicado el evangelio de Jesucristo. Ahí sí le podemos poner la firma. Amén. Y esto desde Jerusalén hasta Ilírico. Eso significa desde el imperio romano, Ilírico es parte del imperio romano. Jerusalén, ¿se acuerdan cuando en Hechos 1:8
se les dijo a ellos: y recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad, Judea era toda la región, Samaria era fuera, ya otra provincia de Israel, y hasta lo último de la tierra. Entonces él dice: desde Jerusalén hasta Ilírico. Significa que desde Jerusalén hasta el Imperio Romano. Y eso comprendía un montón de lugares de los que Pablo había visitado, como Acaya, Macedonia, Corinto, Filipos, Tesalónica, el Ponto, Asia, Panfilia, no me acuerdo otros nombres, pero hasta Roma. Todo, si usted ve eso en el mapa, dice: wow, es todo. Él había abarcado todo. Verso 20, Romanos 15, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. ¿Qué hizo? Se esforzó, no fue fácil. Así es que no piense que es fácil. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso es que se les pide, hermanos, cuando inviten gente a la iglesia, no traigan gente de otra iglesia, sino traigamos gente que no va a ningún lado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo no me enfoqué en Jerusalén, allí ya estaban otros apóstoles, es lo que está diciendo Pablo. Yo me fui a regiones donde nadie había predicado aún. Ese es el verdadero trabajo de un apóstol, para no quitarle mérito a otros. Los apóstoles de hoy quedan debiendo demasiado, muchos. Verso 21, sino como está escrito, otra vez como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. ¿Qué van a ver? El evangelio de Jesucristo predicado por obras y por hechos del apóstol Pablo. Y los que nunca han oído de él entenderán. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros en Isaías 52:15. Ahí está ese pasaje. Isaías 52:15. Ahí está usted y ahí estoy yo. Nosotros entendimos y nunca habíamos oído de Jesucristo, porque nosotros no somos hebreos. No venimos de ahí. Verso 22, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tenía ganas de ir a Roma, pero por andar predicando el evangelio se entretenía tanto y le pasaban, yo creo que a mí me pasan las de él, que yo me entretengo tanto. A veces me ha pasado, hermanos, que voy en un viaje y apago la aplicación para quedarme hablando con la persona. Dejo de trabajar y me quedo hablando con la persona porque me hizo una pregunta, porque tiene un problema, una situación X, Y o Z, y dedico hasta 20, 30 minutos con una persona hablándole, porque eso a mí no me interesa, tal vez ni he desayunado y no sé lo que sea, pero yo dedico ese tiempo. Y entonces Pablo quería ir a Roma, pero ya andaba por todo lado y le costaba, porque no habían aviones, no habían barcos, ¿verdad? No era tan fácil. Dice el verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando él dice que ya no tiene campo, es porque ya él había visitado esas regiones, había vuelto a visitar en otro viaje, ya había establecido pastores como Tito, como Timoteo y otros pastores ahí, y ya les había dado indicaciones, porque eso también es el trabajo de un apóstol: ir, abrir un campo, dejar pastores ahí, irse para otro lado, abrir otro campo, dejar pastores ahí, y sucesivamente. Y él después volvió a dar otra vuelta y los volvió a visitar y dice: ok, ya ahora sí, ya no tengo campo en esas regiones, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces dice el verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo les está diciendo: cuando yo vaya a España voy a pasar por ustedes, pero por ahorita tengo que ir a Jerusalén, así es que no es todavía, espérense un poquitito. Y dice el verso 26 y 27, porque Macedonia y Acaya, ahí están las regiones de Berea, Tesalónica y Filipos, entre otras, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores. ¿Qué es un deudor? Una persona que debe, ¿cierto? Son deudores a ellos. ¿Quiénes son deudores a quiénes? Los de Macedonia y Acaya son deudores a los que están en Jerusalén. ¿Qué es lo que les deben? Dice, porque si los gentiles
han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Qué fue lo que les dio Jerusalén a los gentiles? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Amén. Dice, deben también ellos, ¿quiénes? Los gentiles, ministrarles de los materiales. La otra persona me bendijo a mí con la palabra. Bueno, yo le bendigo con ofrenda, con lo que necesite. ¿Por qué? Porque me está bendiciendo. Esa es la verdadera siembra. Esa es la verdadera siembra. Ahora, bendigamos nosotros la obra y el ministerio de quienes nos enseñan la bendita palabra de Dios y ayudemos para que sigan haciéndolo, tanto para el sustento diario de la persona como para el mantenimiento del ministerio. Porque Pablo gastaba mucha plata viajando y yendo y viniendo, y no andaba solo, andaba con otras personas. Ahorita vamos a ver que tuvo que alquilar una casa. A él no le daban todo gratis. Yo soy el apóstol Pablo, tengo tarjeta VIP, ¿por dónde la paso? No, a él le cobraban igual que a cualquiera. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros ofrendemos. Gálatas 6:6, ese si quiere lo busca. Gálatas 6:6, ese quiero que lo lea conmigo. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Lo tenemos. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, yo no le estoy diciendo este pasaje para que usted me bendiga a mí, porque yo le estoy instruyendo hoy. No, o sea, yo no quiero sacar ventaja de esto. Pero si hay gente que le dedica tiempo a usted en instruirlo, hágalo partícipe. Hágale partícipe, es palabra de Dios. Y dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. La palabra partícipe, hágalo compañero, hágalo una persona, así como tiene Mike a Marta, abrazado, cerca, téngalo ahí, con cariño, con amor. Amén. De toda cosa buena, de toda cosa buena. Ahora, toda cosa buena no es plata, hermanos. No. Aquí nos cuidamos mucho de estar hablando de dinero. De toda cosa buena. Ore por el hermano. Bendígalo. Pídale a Dios por él. Ya lo vamos a ver. Y que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice el verso 28. Así que cuando haya concluido esto, o sea, cuando haya llevado la ofrenda a Jerusalén y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición. Si la dejamos hasta ahí, me suena una emisora de radio, hermanos. Llegaré con la abundancia de la bendición. Llame ya, hermano, pacte, ofrende, venga, diga, haga, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Al final, del evangelio de Cristo. Esa es la bendición, hermano. No es plata, no se deje engañar. Dios nunca pidió plata, Jesús nunca pidió dinero, los apóstoles nunca pidieron dinero, nunca, por un favor, por un milagro, por una oración, por nada. Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el poder del Espíritu Santo se conseguía con dinero. Jamás. Y veíamos el domingo que la raíz, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios nos libre de ese tipo de cosas. Entonces, la abundancia con la que Pablo iba a llegar era el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo más rico, lo más hermoso que nosotros podemos compartir con los hermanos hoy. El pastor lo decía el domingo, ¿qué es la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo? Una casa, un estudio, un carro, dinero, cuentas en el banco. No, es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo eso que le mencioné antes se va, se echa a perder. El ladrón roba, hurta, mina o se echa a perder. Pero la salvación y la vida eterna no se la quita nadie. Nadie. Amén. Entonces que esa sea la mejor herencia. Dice el verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis con $100.
con 80 monedas de plata, con 500 denarios. ¿Qué dice su versión? Es que la mía, no sé. Orando por mí a Dios. Orando por mí a Dios. Esa es la forma como nosotros podemos ayudar. Así es que yo les ruego que ore por quienes le enseñan la palabra. Ahí sí, ore por mí, ore por el pastor, ore por los maestros de escuela dominical, ore por todos los que predicamos la palabra y la bendita palabra de Dios. Amén. Y oiga, ¿para qué pide Pablo que oren? Tampoco es para tener plata y para que el ministerio se levante y para que tenga mucho reconocimiento y sea el primer ministerio de Asia, el más grande de toda Europa. No. Dice el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes eran los rebeldes que estaban en Judea? Habíamos visto los celotes, ¿se acuerdan? Que esos celotes eran unos rebeldes que querían conseguir la liberación del pueblo a espada y a muerte. Celotes, sí, no eran elotes, no, celotes con Z, ¿verdad? Esos eran los rebeldes que estaban en Judea. Entonces oren para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. El Padre nuestro dice, Señor, y líbranos del mal. Esa palabra en el original significa líbranos del mal y del maligno. Líbranos de Satanás, porque ese es el maligno. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Qué era lo que él llevaba como ofrenda a Jerusalén? Lo que le habían dado las personas de Acaya, Macedonia, y también llevaba el evangelio de Jesucristo. Entonces, obviamente la ayuda económica la iban a recibir, pero para que se acepte el evangelio. Por eso nosotros debemos orar, Señor, bendice a los que evangelizan, bendice a los misioneros, bendice a los pastores, bendice a los que salen. ¿Para qué? Para que la palabra que ellos dan y siembran sea palabra que caiga en buena tierra. Amén. Ahora, recordemos que Herodes ya había matado a Jacobo, hermano de Juan, y había echado a Pedro en la cárcel. Solo estaba esperando que pasaran los días de la fiesta judía, los panes sin levadura, para matar a Pedro. Pero resulta que en ese momento llegó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Los judíos en Judea odiaban a muerte a los cristianos y se gozaron cuando Herodes mataba a alguno, sobre todo si era un líder. Eso se lo puede ver en Hechos 12. Finalmente Pablo llega a Roma. En Hechos 28:11, si usted se devuelve un poquitito ahí, a Hechos 28:11, Pablo llega a Roma como prisionero. Yo lo voy a parafrasear. Se le permite vivir en una casa aparte, porque él llega como prisionero. Él no llega de turista, llega como prisionero. Pero se le permite vivir en una casa aparte, custodiado por un soldado. Y 3 días después, apenas 3 días después, o sea, apenas se recuperó un poquito. No esperó mucho y 3 días después empezó a predicar. Pasaba días enteros enseñando, primeramente a los judíos que vivían en Roma, enseñándoles por las escrituras que Jesús era el Mesías prometido. Unos de esos judíos creyeron, pero otros no creyeron. Y Pablo siguió predicando también a los gentiles debido a la dureza del corazón de los judíos. Y así estuvo por 2 años enteros. Y se cumplió lo que dice el verso 32 de Romanos 15. El versículo 32 de Romanos 15 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué gozo más grande podía tener Pablo de tener una casa y la gente llegaba y él les enseñaba todo el día? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nosotros pudiéramos tener esta casa abierta todo el día y estar enseñando la palabra todo el día, trabajar solamente para la obra. Pero necesitamos ofrendas, necesitamos sustento. Dios puede hacerlo, pero Dios lo hace a través de personas, de gente. Él puede mandar pero no quiere así, quiere usarnos a nosotros. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Se recreaba Pablo enseñando la palabra.
recibiendo hermanos, enseñando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Y termina diciendo el verso 33 y concluimos con esto. Y el Dios de paz, es más, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, vamos a orar. Amén, bendito sea nuestro Padre eterno. Señor Dios, gracias Padre te damos por la bendición de ser expuestos a tu palabra. Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo primeramente, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros y está con nosotros, porque así tú lo has prometido y así lo sabemos, Dios. Gracias por el apóstol Pablo, Señor, que entregó su vida, Señor, literalmente para que nosotros pudiéramos hoy estar estudiando esta carta y muchas otras. Gracias por todos los hombres y mujeres, Señor, que hicieron el trabajo que les correspondía para que nosotros tuviéramos hoy este libro completo, Señor, tu palabra, Señor, la cual nos puede hacer sabios, la cual, Señor, si la escudriñamos, sabemos que en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Dios, como iglesia de Cristo, como hijos tuyos, como siervos amados, como hermanos que somos, Señor, que entendamos que el amarnos los unos a los otros, Señor, refleja verdaderamente que somos tus hijos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, dice Juan capítulo 13, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nosotros pongamos de lado, Señor, nuestros propios intereses, a que ese amor que tenemos para ti, Señor, primeramente, Señor, también sea reflejado para nuestros hermanos y hermanas, Dios. Que dejemos de fijarnos, Señor, en tantas cosas que no tienen pies ni cabeza y que empecemos a enfocarnos, Señor, en lo que realmente es valioso para ti. Señor, sabemos y conocemos y estamos seguros que tú estás trabajando en esta iglesia, en este humilde lugar, Dios, con cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Continúa la buena obra que tú has empezado en cada uno de ellos y de ellas, Dios. No pares de hacerlo, Dios. Sigue trabajando, Señor, porque a su tiempo, dice tu palabra, que segaremos como es debido, Dios. Y seguimos sembrando tu palabra. Seguimos haciendo el trabajo, Señor, humildemente, Señor, como hormiguitas, porque en realidad nosotros no queremos ningún mérito, sino solamente que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares donde nos dirigimos esta noche, Señor, y que nuestro sueño sea placentero. Danos un buen descanso, Señor, en esta noche, por favor, y te pedimos que bendiga esta tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.